Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy Utley y les doy la bienvenida a Diálogos desde la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. La frontera entre México y los Estados Unidos es una de las más largas del mundo, con una longitud aproximadamente de 3.141 kilómetros. Esta vecindad implica la necesidad de acuerdos, no solamente de carácter económico y político, sino de carácter ambiental, ya que compartimos también recursos naturales tales como el agua. El día de hoy nos acompaña el doctor Alfonso Andrés Cortés Lara, adscrito al Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte, que actualmente se está desenvolviendo en Mexicali. Él es especialista en el estudio de gestión de recursos hídricos transfronterizos, gobernanza y seguridad del agua. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, Nancy, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a tus órdenes. Doctor, el tema que usted está estudiando es sumamente importante. Desde la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, esta vecindad entre México y Estados Unidos se delimita la frontera, surge la necesidad de hacer varios acuerdos, no nada más de carácter social, económico y político, sino también en cuestiones ambientales, tales como el agua. Cuéntenos, por favor, en lo que usted ha estudiado, pónganos un poco en contexto de por qué surge la necesidad de hacer un tratado de aguas a partir de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Sí, muy interesante tu pregunta, gracias. De hecho, el antecedente de la manera en cómo compartimos nuestros recursos hídricos entre ambos países, México y Estados Unidos, surge prácticamente inmediatamente después de la firma del tratado de 1848, ¿no? Tal vez era un tema que se tenía ya en la agenda, pero en ese momento únicamente se hizo la división territorial, que ya conocemos, las porciones del país que se quedaron en el lado hacia el norte de la frontera y hacia el sur. Pero no tardó mucho tiempo en empezar los grupos a solicitar que se hiciera una revisión de lo que tenía que ver con las fuentes de agua. ¿Por qué? Pues porque los ríos cruzan fronteras geopolíticas, ¿no? El río Bravo marca la división ahora, pero divide a dos países y era un recurso que ambos países utilizaban. Texas en el lado americano, o el nuevo Texas en aquel momento en el lado americano, y Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas en el lado mexicano. Y por el lado hacia el oeste de la frontera, de esos 3.200 kilómetros que nos dividen, por cierto, que mencionas, pues el río Colorado que cruza la frontera también. Y no se tenían las maneras de cómo hablar al respecto, de cómo se utilizarían, cómo se dividirían las asignaciones de agua. Entonces, a los pocos meses, seguramente de 1848, se iniciaron las pláticas informales y tardó esto, es interesante el dato, cerca de 100 años, antes de que se firmara un tratado formal de aguas entre México y Estados Unidos, que se logró hasta 1944. Doctor, disculpe que lo interrumpa, eso también obedece de que al principio, pues, el agua no se usaba tanto, bueno, no que no se usara tanto, sino que los usos que le daban al agua a lo mejor eran más que nada de navegación, o no sé, y que de repente empezaron a tener que usarlo también para la agricultura. Entonces, los ríos tienen diferente... no sé si es la palabra correcta, tienen diferente caudal, esa es la palabra correcta para decir la cantidad de agua que tiene, por ejemplo, el río Bravo y el río Colorado, que son las principales cuencas de agua en la frontera. Exacto, sí, los usos eran de ese tipo principalmente, pero a partir de que se dividen los países, pues bueno, surgen otras actividades económicas y por lo tanto otras necesidades de distribuir el recurso. En el río Colorado, por ejemplo, pues el flujo promedio es de 18.500 millones de metros cúbicos al año, ¿sí? Y en su flujo normal, y más o menos es el mismo en el lado del Bravo, un poco mayor, cerca de los 2.000 millones de metros cúbicos al año. Entonces, si bien es cierto que al principio eran para usos de navegación, posteriormente se estaban desarrollando las actividades agrícolas y se dio la necesidad, pues, de hacer una nueva asignación. Se logra a través de una negociación muy larga, de 50 años formalmente hablando, y otros 40 de lucha. Entonces, es importante esa historia, conocerla, porque pues el gran esfuerzo de las negociaciones llevó a uno de los tratados más reconocidos a nivel mundial para compartir los recursos hídricos entre dos países. Sí, y justamente de este tratado es el que queremos ahondar un poco más. Ahorita vamos a ir a un corte y regresando del corte, doctor,
nos explica un poco de qué trata este tratado y cuáles son las implicaciones para nuestro país. Gracias, nos vemos ahorita regresando del corte. Bienvenidos de vuelta a Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando con el doctor Alfonso Andrés Cortés Lara sobre el Tratado de Aguas Internacionales. Doctor, antes de irnos al corte, estábamos conversando sobre este tratado, sobre todo el contexto histórico que lo respalda. Cuéntenos de qué trata o qué especificaciones hay en este tratado, sobre todo en relación al río Bravo y al río Colorado, que son las aguas que estamos compartiendo en la frontera. Bien. Pues básicamente el tratado aborda temas que tienen que ver con distribución. Una distribución, los volúmenes que le corresponderían a México y los que le corresponden a Estados Unidos, por estas dos principales venas de vida que son las que componen el tratado. Hay otra cuenca, la del río Tijuana, pero digo las más importantes en cuanto a volumen y extensión son las del río Colorado y la del río Bravo. En el lado del río Colorado, básicamente se determina el volumen a entregar a México. Ese volumen corresponde a 1.850 millones de metros cúbicos al año en condiciones de flujo normal, y si quieres después decimos cuándo no es normal. Y en el lado del río Bravo hay una entrega que se le hace al Valle de Juárez de 74 millones de metros cúbicos anuales también, y por otra parte del río Conchos, que está en la porción mexicana, se entrega a Estados Unidos un volumen promedio de 2.158 millones de metros cúbicos en periodos quinquenales. Allá se maneja de otra manera, dadas las condiciones de alta variabilidad que existe en los flujos y almacenamientos de los ríos. Entonces, básicamente estamos hablando de cómo vamos a distribuir el agua que se almacena. Para el lado del Colorado, pues en la presa Hoover, básicamente, y para el lado de el Bravo, pues las que se almacenan en el río Conchos y todos los demás tributarios que abastecen a Estados Unidos, a Texas particularmente. Doctor, entonces básicamente lo que dice el tratado es cómo vamos a dividir las aguas de estos dos ríos principalmente, equitativamente, porque yo me preguntaría por qué México tiene que dar agua a Estados Unidos, por qué le tenemos este compromiso de dar agua a Estados Unidos. Sí, ellos también tienen generalmente acceso. Estamos pensando que la frontera es una zona árida, desde luego que hay una heterogeneidad de climas, y si vemos en el mapa, pues vemos ambientes áridos, semiáridos, secos, pero realmente nuestra frontera es una frontera de aguas, ¿sí? Aguas que nos dividen, aguas subterráneas y aguas superficiales que cruzan ambos países. Entonces, si bien el tratado habla de asignaciones, hay unos elementos del tratado o unos componentes del tratado que se llaman actas o minutas en inglés, que van ajustando las necesidades cambiantes a través del tiempo. Es por eso que en la era moderna se han generado 325 actas del tratado. Justamente la más reciente tiene que ver con el río Bravo y la manera en cómo se iba a cubrir una deuda que hace poco se estaba analizando y que ocasionó una serie de conflictos allá. Pero son una diversidad de temas, además de las asignaciones, que se abordan en el tratado, pero a través de las actas. Así podemos hablar de saneamiento, podemos hablar de salinidad, podemos hablar de sedimentos, cómo debe ser el manejo de los sedimentos, porque las aguas llevan no solamente agua, llevan sólidos totales disueltos, llevan salinidad. Entonces siempre hay que hacer elementos que vayan ajustando el tratado. Y en ese sentido, pues es un esquema muy novedoso para que el tratado siga funcionando como uno de los más importantes a nivel mundial, como una referencia internacional de convivencia binacional en torno a los recursos hídricos. ¿Y cuáles serían, doctor, actualmente los problemas a tratar o a considerar en estos ajustes al tratado? O sea, ¿cuáles son los principales problemas? No sé, se me ocurre que pudiera ser tal vez la sequía de algunas zonas. O sea, ¿por qué México tiene una deuda, voy a llamarle así, una deuda hídrica con Estados Unidos al momento? Sí, claro. Estamos hablando de ríos. Los ríos tienen un comportamiento inestable, tienen altas, tienen bajas, y los acuerdos se tienen que ajustar. Entonces, cuando tenemos bajas, en esta época reciente, estoy hablando de 1999, 2000 a la fecha, pues tenemos una tendencia marcada a una reducción de la humedad
de los flujos de escurrimiento y por lo tanto de los almacenamientos en las presas, tanto de las que se almacenan en la Hoover para el caso de las entregas a México, como en la cuenca del Conchos para las entregas de México a Estados Unidos. Hay una variabilidad alta climática, es decir, hay periodos de sequía prolongada. No está como tal definido ese término en el tratado y eso es lo que complica muchas veces las cosas. Tampoco es fácil definir el término, porque las condiciones de sequía prolongada en Chihuahua o en el Colorado son distintas, ¿sí? Son diferentes contextos, son diferentes tipos de usos inclusive. Entonces, pero básicamente es estos últimos años la tendencia a la baja, ocasionada por cuestiones de alta variabilidad climática, llámesele cambio climático a nivel de cuenca, y que ocasiona estrés hídrico. Esto debemos sumarlo a otro aspecto, lo que tiene que ver con el crecimiento poblacional explosivo que hay en las zonas fronterizas, principalmente del lado mexicano, y también el desarrollo económico que se tiene en estas regiones. Es decir, hay un aumento de la demanda que se cruza con una reducción de la disponibilidad natural del agua, y eso es lo que está ocasionando, digamos, mayor presión sobre los recursos y mayor estrés, y en algunos momentos, como el que acabamos recientemente de ver en el caso de Chihuahua, pues conflictos. Tenemos una historia de conflictos y de cooperación. Esa es la naturaleza. Para eso se hizo el tratado, para resolver los conflictos y para encontrar esquemas de colaboración y cooperación que no afecten a ninguna de las dos partes. Somos altamente interdependientes, así que si algo está fallando de este lado, si algo está fallando en el Conchos, en el lado mexicano, que no se pueda cubrir la deuda con Estados Unidos, de alguna manera nos repercute también porque somos dos países altamente interdependientes. Es en ese sentido que es sumamente importante contar con un tratado, con un instrumento que norme o que guíe de manera institucionalizada cómo se distribuyen las aguas y también cómo debemos enfrentar los conflictos que estarán surgiendo. Este no va a ser el último que pasó, estarán surgiendo todo el tiempo, por cuestiones naturales o por cuestiones antropogénicas. Gracias, doctor. Vamos a ir a un corte y seguimos conversando en el siguiente bloque sobre estos conflictos, específicamente el conflicto reciente que fue el de Chihuahua. Sigan con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando el día de hoy con el doctor Alfonso Andrés Cortés Lara sobre el Tratado de Aguas Internacionales. Doctor, estábamos conversando en el bloque anterior sobre estos conflictos que surgen derivados del tratado y de varios ajustes que se han tenido que hacer por diferentes condiciones climáticas, económicas, sociales. Me gustaría que platicáramos en este momento sobre el reciente conflicto de Chihuahua, por ejemplo. Conocemos que hubo un conflicto referente al agua debido a esta deuda hídrica que tiene México con Estados Unidos, donde también, además de esta deuda relacionada con el tratado, también estaba cruzado a varias vertientes, como por ejemplo la sequía que ha habido últimamente, sobre todo en la zona de Chihuahua, que es una zona agrícola, y la preocupación de los campesinos de quedarse sin agua para la producción del siguiente año. Sí, Nancy, la historia del tratado también es una historia de conflictos, y el más reciente, desde luego, este episodio de este año justamente, tiene que ver con un déficit que se tenía en las entregas que tiene que hacer México. Repito, son en promedio 472 millones de metros cúbicos anuales, pero el compromiso es cumplir con un volumen quinquenal, ¿sí? Cada 5 años, de 2.158 en el caso del Río Bravo, desde el Conchos para almacenarlo en las presas La Amistad y Falcón, que son las presas internacionales que entregan agua a Estados Unidos. Pero por esta situación de escasez, de estrés hídrico, de alta variabilidad climática, que se complementa también con otros aspectos que tienen que ver con la demanda creciente. Recordemos que en esta zona de Chihuahua pues hay una zona agrícola importante, hay un uso consultivo agrícola elevado, también lo hay del lado de Texas, desde luego, y pues hay un problema que va acercándose cada vez más a presionar más al recurso, porque están desarrollándose nuevas áreas de cultivos que son altamente consumidores, como por ejemplo
plantíos de nogalero, plantíos de alfalfa, que son cultivos y plantíos altamente consultivos, que desde luego, si no se controlan en la política interna nacional agrícola, pues desde luego va a haber problemas para poder cumplir con las entregas a Estados Unidos. ¿Cuál fue el conflicto aquí particularmente? El problema fue que debido a que no se tenía o no se había cumplido por segunda vez consecutiva con los volúmenes que se tienen que entregar a Estados Unidos, es decir, traíamos números rojos en este quinquenio que terminó el 24 de octubre pasado, la Comisión Nacional del Agua tuvo que proponer o tuvo que accionar el uso de presas nacionales que no son utilizadas tradicionalmente para hacer pagos de agua a Estados Unidos. Y eso, desde luego, que ocasionó una inquietud y conflicto, inclusive hasta muertes, en el caso de Chihuahua, porque el agua se estaba extrayendo de las presas del río Conchos, presas que son tradicionalmente utilizadas para usos agrícolas. Pero en este caso se estaba buscando utilizar un agua que estaba programada para cubrir ciclos agrícolas en Chihuahua, inclusive en Tamaulipas. Este es un problema que ha venido creciendo porque ya habíamos visto un conflicto de este tipo. En el 2001 había pasado lo mismo. O sea, teníamos una situación de estrés hídrico. En aquel momento se cubrió una deuda con el acta 309, 308, 309, y hoy volvemos otra vez a este episodio. ¿Por qué? Porque hubo un descontrol en la política nacional de seguir dejando crecer esas superficies de cultivos altamente consultivos, que desde luego pues derivó en la dificultad para poder cubrir con la deuda. Es por eso que se tuvo que generar una nueva acta. Esta nueva acta se firmó unos días antes de que venciera el quinquenio, ahora hace unos días, unas semanas, el acta 325, que establece que, pues, que México concretamente tiene que pagar esa agua, la tuvo que pagar y la paga y la cubre para entrar con números, digamos, limpios en este quinquenio que inicia. Tenemos que ver con mucho cuidado cómo combinar los aspectos de orden nacional que están ocasionando problemas para cubrir las deudas que son por tratado obligaciones que debe cubrir México. Y desde luego también hay otro tipo de problemas que tienen que cubrir, que tienen que abordarse desde la política nacional. Hay una problemática de extracción ilegal de agua en Chihuahua también. Aguachicoleo se le conoce. Y es algo que tiene que resolver internamente el país para no entrar en conflicto de orden binacional. Creo que es una situación compleja. La economía debe de crecer, pero debe crecer de una manera ordenada en el lado mexicano, porque el tratado está sobre cualquier ley mexicana, pero está por abajo de la Constitución. Es decir, es un ente normativo que debe cumplirse, ¿sí? Y precisamente por eso ha trabajado nuestro tratado, porque se cumplen los acuerdos. Se llegó a hablar que si no cubríamos la deuda allá en Chihuahua, pues nos iban a quitar por el Colorado. Bueno, eso tampoco puede ocurrir porque son diferentes situaciones, pero sí se tiene que tener en cuenta que es un tratado que engloba varias cuencas y que no es conveniente entrar en conflicto binacional y desde luego mucho menos pensar en un nuevo tratado. Para eso existen las actas del tratado, para eso existen esos elementos normativos que permiten ajustar y enfrentar una situación de conflicto difícil a través de los meses, los días y del tiempo, ¿no? Sí, gracias, doctor. O sea, el tratado está perfectamente formulado, podemos decir, para cubrir estos conflictos, y esto que sucedió en Chihuahua pues ha de haber sido una situación extraordinaria debido a las condiciones climáticas y lo que acaba de mencionar del descontrol, a la mejor irregulación de otras zonas agrícolas. A nivel nacional, sí, hay que cubrir esa vertiente porque pues, el agua se utiliza primero en México y, repito, los excedentes en las presas que están sobre el río Conchos son las que se descargan en las presas internacionales. Si no se generan excedentes, pues entonces fue lo que quiso hacer la Comisión Nacional del Agua, de hecho lo hizo, ¿sí? Extraer agua de las presas, y eso fue lo que molestó a los agricultores de Chihuahua, que decían que pues esa agua no era para pagar deudas, era para una actividad agrícola. Afortunadamente
afortunadamente se logró un acuerdo, se pudo cubrir esa deuda con las reservas que se tenían en las presas internacionales, y ahora pues hay que enfrentar otra nueva crisis que vendrá seguramente si no hay lluvias el año que entra, y eso va a ser una constante, ¿sí? Porque la tendencia es a tener cada vez menos agua a nivel de cuenca. Doctor, muchísimas gracias, le agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy al programa, sobre todo en este tema tan importante y tan interesante. Si nos menciona algunos trabajos que usted tenga, si alguien quiere ahondar más en el tema. Miren, justamente estamos por publicar ya un libro que tiene que ver, es el título de nuestro libro, elaborado por colegas de Monterrey, un servidor, y de Tijuana, José Luis Castro, Vicente Sánchez y un servidor. Coordinamos un libro sobre temas contemporáneos de gestión de aguas transfronterizas, y desde luego abordamos todos estos temas de muchas cuencas, de estas dos cuencas desde luego, pero también de aguas subterráneas y de temas que se conectan con estas cuencas, y lo recomendamos ampliamente. Estará listo ya próximamente, entrando el año. Muchas gracias, doctor Alfonso Cortés. Se nos acabó el tiempo. Agradecemos que nos haya acompañado a platicarnos sobre su trabajo en este importante tema. Y a los que nos están viendo, agradecemos que nos hayan acompañado. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales en Facebook y a nuestra página www.colef.mx. Mi nombre es Nancy Utley y nos vemos en la próxima emisión.